Saludos alumnos y alumnas de segundo grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 10. La unidad número 6 se denomina Nuestra amiga el agua. El contenido es Fuentes de agua en la tierra, parte 2. El resuelve son ríos y lagos de nuestro país. Vamos a la introducción. Los ríos se forman cuando reciben una corriente de agua continua, como la de un manantial. Son corrientes de agua natural que fluyen desde un lugar elevado a otro más bajo. Los lagos son porciones de agua más o menos extensas contenidas en depresiones de los continentes. Los ríos y lagos son la principal fuente de agua dulce superficial en el planeta Tierra. Los ríos se forman a partir de una fuente de agua continua que puede ser un manantial que brota de la tierra o entre rocas o por las lluvias, que recorren un cauce hasta llegar a su desembocadura. Los ríos pueden desembocar en otros ríos más grandes, en lagos o en el océano. Fuentes de agua de la tierra, los ríos. La figura 1 muestra un esquema de un río. Nace en una montaña y el agua recorre un largo camino llamado cauce hasta llegar al océano. El río se divide en 3 grandes secciones: el curso alto, el curso medio y el curso bajo. En su curso el río puede tener algunos afluentes o ríos más pequeños que desembocan en él. El cauce de los ríos puede formar unas curvas muy pronunciadas, denominadas meandros. Al llegar al océano, el río forma la desembocadura y los sedimentos que ha arrastrado se depositan, formando territorios de forma más o menos triangular llamados delta. Otras partes importantes de los ríos son las orillas, que son los bordes, y el fondo, que se llama lecho. Y aquí tenemos en la figura 1 el esquema del origen de un río y sus partes. Tiene la montaña, el curso alto, las orillas, los afluentes, el cauce, el curso medio, los meandros, el curso bajo, el océano y la desembocadura. Tipos de ríos en El Salvador. Los ríos pueden poseer diferente caudal. El caudal es la cantidad de agua que circula por un tramo del río. Este caudal puede variar según la época del año y el tipo de río. En El Salvador existen 2 tipos de ríos: los ríos perennes o que tienen flujo de agua en cualquier época del año, aunque su caudal puede variar. Aquí tenemos un río perenne. Los ríos estacionales, cuyo caudal es mínimo o nulo durante la época seca, pero pueden ser muy altos durante la época lluviosa, lo que ocasiona inundaciones o accidentes. Aquí tenemos un río estacional. Ejemplo de esto es lo que se conoce como quebrada, que en la época seca casi no posee flujo de agua, pero cuando llueve el flujo es muy intenso y puede arrastrar objetos grandes que se encuentran en su cauce. Por esto es importante respetar y preservar las zonas de protección de los ríos. Fuentes de agua de la tierra, los lagos. Por otra parte, un lago es una gran área cubierta por agua que está rodeada de tierra por todas partes. Los lagos se forman en áreas de tierras bajas donde la tierra de alrededor es elevada. Por lo tanto, las tierras bajas se llenan de agua y se forma un lago. Algunos lagos poseen forma cónica. Los lagos pueden tener diferentes orígenes. Entre ellos están los de origen volcánico, que se han formado en el cráter de un volcán después de que éste se destruyó, como el lago de Coatepeque o el lago de Ilopango, y otra forma es por el movimiento de las placas tectónicas. Aquí tenemos la formación de un lago, las tierras elevadas, luego las tierras bajas, y ahí es donde se forma la cavidad que se convierte en un lago. Los ríos y los lagos son importantes para los seres vivos, pues son fuentes de agua y albergan una gran cantidad de organismos como bacterias, hongos y vegetales. Para el ser humano, los ríos y lagos son de suma importancia, ya que le generan muchos beneficios. Uno de los principales beneficios es la extracción del agua para sus actividades cotidianas. También esta agua se emplea para regar los cultivos. Además, estos cuerpos de agua son fuentes de alimentos, ya que a través de la pesca se extraen alimentos que incluimos en nuestra dieta. En nuestro país, una buena porción del agua que se consume en los hogares y la agricultura proviene de los ríos y lagos. Estas fuentes de agua también son utilizadas para la generación de energía hidroeléctrica. Además, los empleamos como zona recreativa. Por otra parte, los ríos y lagos también tienen problemas de contaminación. En El Salvador, la mayoría de los ríos están contaminados y su agua no es apta para el consumo humano.
Los bosques de galería son ecosistemas estratégicos para la humanidad. Estos son de gran importancia, pues albergan numerosa flora y fauna silvestre y desempeñan funciones de sustento y cobijo para una gran cantidad de animales, particularmente de aves, además de recreación para la población. Constituyen un papel de protección de los recursos hídricos, de la vegetación y de la fauna. Aquí tenemos un bosque de galería. Vamos al ponte a prueba. Número 1, son porciones de agua retenidas en zonas de tierras bajas, estamos hablando de los lagos, nacen de un manantial, estamos hablando de los ríos. 3, elige una razón por la que los bosques de galería son importantes, porque protegen a los cuerpos de agua de la contaminación. 4, son ríos que tienen flujo de agua en cualquier época del año, estamos hablando de los ríos perennes. 5, los lagos pueden tener diferentes orígenes, origen volcánico y por el movimiento de las placas tectónicas. Luego escribe 3 ríos y lagos que conozcas de nuestro país: Río Lempa, Río Grande de San Miguel, Río Acelguate. Lagos: lago de Coatepeque, lago de Ilopango y lago de Huija. Clasifica las siguientes imágenes por su fuente de agua, y aquí tendríamos un lago de origen volcánico, el océano, la orilla del mar o de la playa que nosotros llamamos, el cauce de un río perenne, un bosque de galería, una laguna y la orilla del mar. Responde y explica las siguientes preguntas. ¿Qué es una fuente de agua? Son depósitos o afluentes de agua que existen en nuestro planeta Tierra. ¿Por qué a los ríos y lagos se les denomina de agua dulce? Porque es agua que podemos consumir. ¿Cuáles son las fuentes de agua que sirven para el consumo humano? Ríos, lagos y lagunas o nacimientos. Y por último viene la autoevaluación, donde cada uno de nosotros podemos verificar si las actividades las hemos hecho, si las hacemos con ayuda o si necesitamos practicar más para lograrlo. Entonces, esta sería la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que corresponde a la fase 3, semana 10. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas de segundo grado. Muchas gracias, bendiciones para todos y todas.